Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y os traigo un nuevo vídeo. Yo sé que todo el mundo está pidiendo que haga una recopilación de las mejores novelas históricas. Las novelas históricas que son imprescindibles, que todo el mundo debería de haber leído. Me lo habéis dejado mil millones de veces en los comentarios y por eso hoy os traigo este vídeo que es muy especial. Y para hablar de novelas históricas no se me ha ocurrido un mejor invitado que Javier Pellicer, escritor de novelas históricas interesantísimas, que además podéis ver aquí en el canal y os dejaré los enlaces para diferentes vídeos al final que os va a gustar mucho. Así que nada, suscribiros y disfrutad de este vídeo. Las mejores novelas históricas para leer siempre. Bueno, Javier, pues bienvenido como siempre de nuevo al canal y vamos si quieres a empezar ya con la primera novela, que además es una de las que tú has recomendado, que es El Asirio. El Asirio, de Nicholas Guild. Aquí tengo mi edición en bolsillo de hace un montón de tiempo. Para mí es mi novela histórica preferida. Es un ejemplo de todo lo que tiene que tener una novela histórica. O sea, un contexto histórico muy bien desarrollado, muy bien documentado, una trama magníficamente desarrollada y un desarrollo de personajes que me parece que siempre es un elemento que se queda un poco de lado muchas veces. Algunos autores no le dan la importancia a lo mejor que debería de tener. Y en este caso el desarrollo del personaje principal está muy bien logrado y me parece que es una novela que tiene todos los elementos para considerarla una buena novela, no solo una buena novela histórica. La novela transcurre en la Siria del siglo VII a.C., que es una época bastante antigua que a mí ya sabes que me chifla muchísimo la prehistoria, la antigüedad, me encanta. Y esta novela es maravillosa, es una novela de desarrollo personal, la historia se centra en el personaje principal. No voy a contar mucho más porque me gustaría que el lector la descubra por sí mismo. Y creo que es una novela que es de obligada lectura para cualquier lector de novela histórica. Es bastante conocida, aunque no, a lo mejor no es un bestseller como otras novelas. Me parece que es una novela que se lee con mucha facilidad y es apasionante, un desarrollo de emociones muy interesante en los personajes. Me parece que es una novela que va a gustar a cualquier aficionado a la novela histórica. Sí, yo creo que de las 10 que hemos seleccionado, esta puede ser una de las menos conocidas o de las menos Exacto. bestseller, como has dicho, también por lo que hemos comentado, ¿no? Que es un periodo histórico distinto, que no es el típico periodo histórico que uno que va a leer una novela histórica de la Claro. antigüedad, siempre estaba Alejandro Magno, César, la Guerra Púnica, como ya hablaremos de ella. En este caso, el siglo VII, en Asiria, que además pondré para que la gente vea dónde estaba Asiria, que es en Mesopotamia, pero bueno, que luego se extendió como un imperio muy rápidamente y es precisamente en ese periodo histórico donde se centra la novela, en el momento de máximo esplendor y va de dos hermanastros, ¿verdad? Sí, Y bueno, exacto. todas las Era circunstancias vitales que pasan. el típico enfrentamiento entre los hermanastros, entre uno que está destinado a ser un gran líder y un gran gobernante, otro que parece que está por detrás, pero que luego se va a ver cómo hay ahí lo que empieza como una amistad muy profunda, empieza, pues evidentemente, a tener sus roces y sus conflictos, y también hay una historia de amor muy potente ahí detrás. Como digo, tiene todos los elementos para que guste a cualquier tipo de lector y como hace referencia a la época, es una época poco conocida en literatura, es precisamente eso también lo que me atrae muchísimo, porque a mí me encanta la época romana, me encanta la época, no sé, el siglo de oro, pero de vez en cuando también hay que darle oportunidad a otro tipo de épocas y de contextos históricos. Y en ese sentido, El Asirio es una gran novela. Tiene todos los elementos de cualquier novela interesante, ¿no? La segunda que hemos seleccionado es Sinué el egipcio, otra también que has seleccionado tú, de Mika Waltari, una novela del año 1945, que esta es bastante extensa porque tiene casi 800 páginas. Vamos a ver que algunas de las que vamos a recomendar son muy largas. Bueno, cuéntanos un poco por qué esta novela se la podemos recomendar a la gente. Porque creo que es un clásico entre los clásicos. Me parece que cuando uno piensa en novela histórica, es complicado que Sinué el egipcio no aparezca en la lista de novelas históricas tradicionales. Es una maravilla y quizá no tenga tampoco, no sea una narración tan moderna o a lo mejor tan, tan perfecta como el asirio, que me parece que tiene un estilo literario muy bueno, pero Sinué el egipcio narra una época maravillosa como es el reinado del faraón Akenatón, perdón, el primer gobernante monoteísta de Egipto, y Sinué es un personaje mítico, es el médico real de este faraón y se ve cómo acaba en el exilio y cómo tiene que lidiar con todo esto y es una excusa para descubrir todas las tierras de aquella época, cómo era el mundo en aquella época. Y es una narración maravillosa de cómo, de la época histórica que trata. Me parece que es obligada lectura para cualquier lector de novela histórica, incluso para cualquier tipo de lector. En ese sentido me parece que es una novela maravillosa.
Sí, además aquí sí se centra en un mundo más conocido, ¿no? Como es el Egipto antiguo, donde ese sí suele tener más gente que quiere conocerlo. Y además, como otras muchas grandes novelas históricas, en lugar de centrarse en la figura de un gran rey, ves todo aquello desde una figura más secundaria, ¿no? Más lateral. Y eso siempre te da una visión muy interesante, que por ejemplo en la de los leones de Aníbal es lo que hacías tú, ¿no? No Exactamente, a mí, centrarte en Aníbal, sino en otros personajes que están por exacto. allí. De hecho, esta novela tiene un montón de elementos que a mí me conectan con mi propia literatura, porque, por ejemplo, también aparece mi querida Creta Minoica, también aparece en la novela, y como dices, el que la narración transcurra a través de un protagonista que, aunque tiene un nombre real, en realidad el personaje es ficticio, y el que tenga un personaje ficticio que no sea un gran gobernante, una gran figura histórica, me parece que ayuda a ver el contexto histórico desde un punto de vista diferente al que estamos habituados. Me parece que la perspectiva de un personaje normal y corriente es muy enriquecedor para el lector a la hora de conocer una cultura y una época. Pasamos a la tercera recomendación, que esta yo creo que ya sí es muy, muy, muy conocida, que es A la Triste, ¿no? Yo creo que muchísima gente podrá llegar a través de la película del año 2006 de Viggo Mortensen, además, que está fantástico en ese papel. El libro es del año 1996 y es evidentemente pues de Arturo Pérez Reverte. De Arturo Pérez Reverte podríamos haber elegido cualquier novela, porque además sigue escribiendo a día de hoy y lo sigue haciendo muy bien, sigue siendo un bestseller, ¿no? Por lo menos dentro de España, pero yo creo que A la Triste es seguramente la que conoció una mayor repercusión y que todavía sigue teniendo mucha influencia. La novela es una historia que pretende ser bastante verosímil, tiene ese punto que yo creo que tienen todas las novelas de Arturo Pérez Reverte, mm, que es muy gris, es decir, no hay personajes ni positivos ni negativos, sino que hay seres humanos y tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y son capaces de ser despreciables y a la vez honorables dentro de su propio grupo, por ejemplo. Como digo, yo creo que es una novela que está muy bien. ¿A ti también te gusta A la Triste? Sí, sí, yo tengo también mi ejemplar por aquí, tengo también mi edición en el bolsillo, toda la colección. Y me parece que es una novela que, como dices, los personajes son muy humanos. O sea, te sientes identificado con su manera de abordar la vida, sus debilidades, sus fortalezas. A la triste, el capitán a la triste es un techado de defectos en realidad. O sea, a pesar de toda su buena voluntad y todo lo que hay dentro de él, en realidad podríamos decir que es una especie de fracasado en la vida y que intenta redimirse a cada paso que da. Y es un personaje magnífico y creo que esta novela, más que una novela histórica propiamente dicho, más bien podríamos decir que es una novela de aventuras también, sobre todo a partir de del segundo volumen. Y tiene un montón de referencias históricas maravillosas, como el propio A la Triste, que está tomado, como todos sabemos, de un cuadro histórico no recuerdo ahora el título del cuadro, pero de una pintura histórica muy famosa. Y me parece que es una novela fantástica muy ligera y muy apropiada para la gente joven también, para que no tenga que introducirse en la novela histórica a través de novelas muy densas y muy documentadas. Esta novela es mucho más ligera y es mucho más divertida. Creo que puede entrar muy bien a la gente joven. Sí, no sé si el cuadro que decías era La rendición de Preda. Exacto, lo tenía a la punta de la lengua, no me salía. Pues Exacto. lo estará viendo la gente, se lo ponemos ahora mismo para que lo vean. Además, yo creo que ahora que hay, no sé, como una vuelta a cierta historia o ciertos periodos del Imperio Español, ¿no? Yo creo que que se centra en Flandes, en esa situación tan difícil y tan heroica, precisamente bueno, además lo muestra muy bien la película también es preciosa. Yo creo que es un libro que sigue siendo actual, que la gente puede Sí, seguir leyéndolo y sin problema y que el tema va a seguir gustando y sin problema. Además también, incluso bueno, a ti te gusta mucho también este periodo histórico. sí, sí, sí. Incluso la manera de narrar, aunque parezca arcaica en una primera impresión, porque utiliza expresiones de la época, está construida de una manera que no chirría a la hora de leer este tipo de estilo literario. Y ayuda también un poco a comprender cómo esas expresiones y todo, a comprender cómo pensaba la gente de aquella época, porque siempre tendemos a pensar que la época del siglo de oro era todo pompa y boato y mucho lujo, y en realidad había igual la misma miseria, tanto económica como moral, como puede haber en cualquier
época de la historia. En ese sentido, me parece que la narrativa de Pérez Reverte ayuda muchísimo a introducirte de lleno en el contexto histórico. Y pasamos a la cuarta, que es Salamina. Estamos pasando un poco rápido, pero bueno, tampoco. Estas son recomendaciones Salamina, que le hacemos a la gente, claro. pero que tampoco le queremos deschipar los libros. Salamina, si quieres, te dejo que la presentes tú. Ahí lo tienes. Javier Negrete es uno de mis autores de referencia, no solo porque es un gran autor de novela histórica, sino porque precisamente es más que un autor de novela histórica, es un autor, es un escritor de todo tipo de novela. Él ha escrito fantasía, ha escrito thriller, ha escrito ensayo, y es un experto en el mundo griego, y como no podía ser de otro modo, es un experto en aquella época que tan famoso se hizo con la película 300, con la batalla de las Termópilas y Leónidas. Pues en esta novela lo que hace es narrar la perspectiva de los helenos, de los griegos, y en torno a esa época. De hecho, aparece el propio Leónidas, pero el personaje principal, Temístocles, es un personaje también fascinante, que es realmente el verdadero estratega dentro del mundo griego, aunque luego los 300 de Leónidas se han llevado la fama, pero el verdadero estratega en aquella época y en aquella contienda fue Temístocles. Me parece que una novela magnífica, un poco larga, es verdad que es larga, pero no se hace pesada a la hora de leerla. Y a la gente que le interese el mundo griego y la Esparta y toda aquella época, me parece que le va a encantar. Es fascinante y tiene toda la documentación histórica que no tiene 300, que al fin y al cabo se basa en una novela gráfica. En este sentido, Javier Negrete el contexto histórico lo desarrolla de una manera maravillosa porque es un experto en el tema. Además, bueno, otro de los temas que nunca pasan de moda, porque con las dos películas, tanto con 300 como con 300 El origen de un imperio, creo que se llama, están más al orden del día que nunca, ¿no? Yo creo que mucha gente que quiere seguir leyendo y quiere seguir consumiendo productos de esa época, pues este libro es perfectamente asumible por ello, ¿no? Como tú has dicho, además, se basa en ese momento en el que chocan el expansionismo de los persas con la coalición de los griegos, donde hay dos batallas que son clave, esta, que es la que ganan verdaderamente los griegos, y la otra que es la de las Termópilas, que es la que pierden, ¿no? Entonces, bueno, un momento interesantísimo, muy conocido, pero que siempre produce muchísimas novelas, y esta es pues una de las novelas históricas que podemos recomendar sobre este periodo. Vamos a pasar a la quinta ya, probablemente de la que menos haya que hablar, que es Africanus, la novela de Santiago Posteguillo. Esta fue una de las que elegí yo porque a mí me encanta esta novela histórica y como ya hemos hablado alguna vez entre tú y yo, Santiago Posteguillo y tú compartís a muchos lectores porque de alguna manera los libros se complementan perfectamente. Sí. Esta novela va de ese periodo también que es archiconocido, que es la Segunda Guerra Púnica, ese enfrentamiento entre los cartagineses y los romanos, con dos figuras como son Aníbal y Publio Cornelio Escipión, que como digo, que tiene mucho que ver con dos de los libros que tú has escrito. Uno sería El espíritu del lince, que ves o narras este proceso desde la perspectiva de un íbero, y también con Los leones de Aníbal, ¿no? Sin embargo, Posteguillo sí lo narra y se pone desde el punto de vista de los protagonistas. Yo creo que es un libro que está muy bien y que probablemente yo creo que fue el gran punto de apoyo de Posteguillo en su literatura y que luego, bueno, hay que decir que son 3 libros, este es el primero de 3 libros y luego ya vino una segunda trilogía, pero yo creo que va un poco más de aluvión, ¿no? Por ejemplo, con Yo, Julia, ganó el premio Planeta, pero yo creo que el gran libro suyo y el que metió a mucha gente a convertirlo a seguidores y a querer leerlo fue precisamente este Africano, ¿no? Sí, de hecho, podríamos casi considerar que mi primera novela, El espíritu del lince, es una especie de prólogo a la trilogía de Escipión, de Posteguillo, porque El espíritu del lince narraba la llegada de los cartagineses a la península ibérica y terminaba justo en el mismo punto donde empieza la saga de Posteguillo, que es al final del asedio de Sagunto, por parte de los cartagineses, cuando realmente estalla la Segunda Guerra Púnica. Y sí que es verdad que lo que ha conseguido a Posteguillo se le pueden achacar cualquier cosa que le puedas querer achacar en el estilo literario, pero hay que reconocer que lo que ha hecho Santiago Posteguillo por la novela histórica no lo ha conseguido nadie recientemente. O sea, él ha conseguido que la novela histórica esté en el lugar de los superventas. O sea, antes era muy complicado de ver. O sea, aparte de Robert Graves y algún autor anglosajón más, era muy complicado que un autor de novela histórica y encima español se convirtiera en un bestseller. Y eso Santiago Posteguillo ha hecho un montón de bien por el género porque lo ha llevado a cotas que antes no
no había llegado nunca aquí en nuestro país. Y en ese sentido, pues Tequillo, además que controla un montón del contexto histórico, porque también es un experto en Roma, y bueno, no tengo nada más que decir que de la obra, porque es que es de sobra conocida por todo el mundo y es una recomendación obligada. Bueno, y ahora vamos con otro libro, ¿no? Que es archiconocido, que vamos a decir que no se haya dicho ya, pero tenía que estar dentro de estas novelas históricas más importantes o más recomendables, como es Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Esto sí que estamos ya ante un auténtico superventa, es decir, un super bestseller. Se centra en el siglo XII en Inglaterra. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que en principio no parece que vaya a ser una novela que se vaya a vender tanto, porque además es muy, muy grande, son 1000 páginas y sin embargo pues se ha convertido en una auténtica referencia dentro del género de novelas históricas. No te creas, porque parece ser que a los lectores de novela histórica nos gustan los tochos, nos gustan los tochos gordos, nos gusta que haya mucho contenido y estemos mucho rato leyendo, se desarrolle todo esto. Yo tengo que decir que esta novela no la he leído, no he leído a Ken Follett, porque no sé, no es el tipo de novela histórica que a mí me atrae más, pero bueno, sí que sé que es un superventa, sí que sé que es una novela que ha atrapado muchísima gente, bueno, hay adaptaciones y todo, televisivas, me parece que es una novela que también es bueno que la gente lea no solo sobre episodios históricos españoles archiconocidos, sino también sobre otras épocas y otras culturas lejanas a la península ibérica. Y en ese sentido, pues la historia de Inglaterra es una historia muy interesante y muy apasionante. Sí, además cuando la ha leído tanta gente, pues algo tiene que tener, ¿no? Yo voy a aprovechar, como ya digo, es una novela que es tan conocida, para algo que quizás no sea tan conocido, pero hay muchos que son jugadores de juegos de mesa y hay un juego fantástico de los Pilares de la Tierra que lo mostraré a continuación y es muy recomendable. Yo lo tengo y a mí me encanta, así que si no lo conocíais, pues ahí tenéis esa referencia. Vámonos con la séptima de nuestras novelas, vamos a recomendar 10, la última de sorpresa. Y la séptima es Sónica la cortesana. Esta también la has elegido tú y se centra en un periodo histórico del que hemos hablado antes, que es precisamente el sitio de Sagunto. Yo creo que es la novela histórica seguramente la más antigua de las que estamos recomendando, es de Blasco Ibáñez, del año 1901. Una maravilla de novela también. ¿Qué podría decir yo? Si es el autor valenciano por excelencia, Vicente Blasco Ibáñez. Es una novela muy extraña en su carrera porque él no había escrito nunca novela histórica y de hecho la mayoría de novelas que había escrito eran contemporáneas y trataban un poco pues, de la realidad valenciana de aquella época. Su novela más conocida es Cañas y Barro, de la que también hubo una adaptación televisiva. Pero Sónica la cortesana, evidentemente, cuando yo descubrí, que yo no sabía que existía, antes de empezar a documentarme para el espíritu del lince, yo no sabía que existía, pero la descubrí, me la leí de un tirón y aunque es verdad que el contexto histórico, o sea, la documentación es propia de lo que se sabía en aquel momento, en principios del siglo XX, y hay muchísimas incoherencias históricas y muchos errores de documentación, pero no son errores, es lo que en aquel momento se conocía. Es una novela magnífica. Como novela es una novela magnífica, con un episodio maravilloso como los sitios de Sagunto, con un personaje protagonista que es una maravilla, que es Sónica, la cortesana más importante de Sagunto, que yo creo que cualquier lector que la lea se va a sorprender de cómo puede ser que esta novela esté escrita hace tanto tiempo, porque tiene una narrativa bastante actual, con algunos detalles propios de aquella época, pero bueno, es una novela con una narrativa muy actual y es fascinante también en ese sentido, en un paisaje como Sagunto, en una época con Aníbal a las puertas y ver cómo personajes que no tenían nada que ver con la guerra lidian con este tipo de suceso. Me parece que es una novela magnífica y una obra maestra de Vicente Blasco Ibáñez. Vámonos con la octava, que es Yo, Claudio, otra muy, muy, muy conocida de Robert Graves, del año 1934, aunque seguramente mucha gente lo conocerá precisamente por luego la serie de televisión que se hizo, que es probablemente la mejor serie que se ha hecho sobre Roma, la más seria hasta que llegó Roma. De HBO, que es fantástico y algún día si quieres hablamos de esa serie porque creo que se merece también un vídeo. ¿Qué puedo decir de esta novela? Que yo tengo que decir que no la he leído, pero es uno de los grandes clásicos, que está apoyada en la vida de los 12 Césares de Seutonio, que es uno de los grandes libros clásicos, y que el propio Robert Graves
había traducido. Entonces, de alguna manera, seguramente aquello le sirvió de inspiración para luego generar esta novela. Está considerada como uno de los grandes superventas del siglo XX y por ello la revista Time la incluyó entre las 100 mejores novelas. No novelas históricas, sino mejores novelas. Y como digo, luego tuvo la serie que ha tenido un recorrido tremendo, ¿no? Sí, yo la serie no la he visto porque es una serie bastante antigua, me pilló muy joven también, pero esta novela es fascinante porque el protagonista, la novela es una autobiografía narrada por el mismo emperador Claudio Augusto, y resulta que, aunque es ficción, resulta que se conoce que el propio Claudio Augusto escribió su propia biografía, lo que pasa es que se ha perdido. Y en ese sentido, Robert Graves riza el rizo y crea ficción dentro de ficción. Y bueno, el personaje de Claudio Augusto es fantástico también porque es un personaje al que nadie toma en serio, con ciertas deficiencias físicas y que la mayoría de la gente lo toma como un idiota, y él se aprovecha de esa imagen que la gente tiene de él para conseguir todo lo que se propone y para convirtiéndose en una de las personalidades más importantes de la historia. Y en ese sentido me parece que es un tratamiento diferente y original de una novela histórica. Hace mucho tiempo que la leí, no recuerdo prácticamente casi ningún detalle, tendría que revisionarla otra vez, tendría que verla otra vez, pero me parece que es una novela que también es un clásico entre los clásicos y tiene que ser leída por cualquier amante del género. Y continuando con este tipo de novelas, además, como hemos visto, de Roma, ¿no? Es que tiene que haber muchas de Roma porque al final es de lo que más se ha escrito, lo que más consume la gente y uno de los periodos que más le gusta a la gente. Continuando con esta falsa biografía en primera persona o autobiografía de un emperador romano, pues tenemos que ir a Memorias de Adriano, que este es otro de los grandes libros que está, vamos, repartido prácticamente por casi todas las casas, ¿no? Que es de Marguerite Yourcenar, no sé si lo he dicho bien, del año 1951, y relata en primera persona la vida y muerte, en este caso, de Adriano, como si fuese una autobiografía. Esta novela salió publicada por Entregas, creo, en una revista Sí. francesa. Me suena. Y fue incluso traducida por el mismísimo Julio Cortázar. O sea, la traducción la realizó Cortázar, que, bueno, yo creo que es signo de que la novela tiene una calidad enorme. Yo también hace muchísimo que la leí, tampoco recuerdo casi nada, pero tiene un formato epistolar. Me parece que quizás pueda ser un poco más densa y un poco más pesada para lectores actuales, pero de todas maneras hay que darle una oportunidad porque es un clásico también entre los clásicos y uno, efectivamente. Yo creo que lo leí de joven en el instituto, creo que la leí, y fue una de esas novelas que dices, se te queda un poco en la memoria, y luego pues hizo que me gustara también la novela histórica a, como autor. Esta edición que tengo yo aquí, además, seguramente la editorial te suene porque es Edasa. Exacto. Bueno, ya llevan 40 años editando novela histórica, así que... Sí. Yo además tenía esos dos datos apuntados porque la verdad que investigando sobre esta novela me había llamado mucho la atención eso, que es de las 10 que hemos incluido, es la única que empezó editándose en formato como si fuese un cómic, es decir, por capítulos en una revista. Luego consiguió fama muy rápidamente y eso pues hizo que se tradujese y como tú dices, ¿no? Que Julio Cortázar se ha dedicado a traducir esta novela, pues bueno, ya te da un poco la entidad de la novela que tenemos entre manos. Y si quieres, nos vamos con la última, Javier, que esta te dije que nos recomendase algo que la gente le fuese a costar más, ¿no? Al final hemos hablado de 9 novelas que son muy importantes, novelas históricas muy importantes, pero queríamos una perlita distinta que nos la recomendase un escritor de novela histórica como eres tú. ¿Cuál es el libro que has elegido? Pues yo os voy a recomendar Las batallas silenciadas. No tengo aquí el libro porque se lo he dejado a un familiar, pero es una novela maravillosa de la autora, que además puedo decir que es amiga mía, y quizá la gente ya me vaya a llamar un poco la atención por eso, pero es una novela maravillosa de la autora Nieves Muñoz. Es una novela diferente, escrita no solo porque esté escrita por una mujer, algo que debería de ser mucho más frecuente en la novela histórica, pero no solo por eso, sino porque, por ejemplo, transcurre en una época que se narra poco, sobre todo aquí en la literatura de nuestro país, que es la Primera Guerra Mundial, pero para diferenciarla todavía más de lo que es la novela histórica tradicional, los protagonistas en este caso no son los soldados de la guerra, sino son precisamente personas que están intentando que estos soldados mueran, que son las enfermeras que estaban en el frente de batalla. Es una novela maravillosa, muy emocional, muy
muy visceral en ciertos momentos y que os animo a que la descubráis porque es una novela maravillosa, fantástica y esta autora va a dar mucho que hablar en el futuro. Pues ahí queda la recomendación. Espero que a la gente le haya gustado este vídeo, que la verdad que se ha hecho con mucho cariño y con incluso debates entre los dos por ver cuáles metíamos y cuáles no. Y os voy a dejar ahora a todos, bueno, antes de nada, pues agradecerte, Javier, como siempre, tu presencia aquí en el Un canal. placer. Y les vamos a dejar ahora a la gente para que no se vaya después de este vídeo dos recomendaciones. Por un lado, una lista de reproducción donde hay una serie de reseñas de libros donde puede encontrar, evidentemente, por ejemplo, pues la entrevista que hicimos para Lerna, el último libro de novela histórica que ha sacado Javier Pellicer. Y por otro lado, vamos a dejar también pues un vídeo que he hecho de recomendaciones de libros para este verano, donde, pues, por ejemplo, pues está este libro en que se está hablando tanto de Rodrigo Cortés de los años extraordinarios. Así que un saludo a todos y nos vemos muy pronto en el canal.